viernes en la mañana y es un poco cansadito, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí. También gracias a los que he visto caras familiares que han aguantado las 3 sesiones. Entonces, bastante gladiadores, que bueno, gracias. Esta última sesión vamos a hablar de ETFs y de estrategias de portafolio. Si se acuerdan, en la primera sesión hablamos de fondos de inversiones y los distintos fondos de inversiones y cómo funcionan. El hecho de haber dado una zoología financiera suficientemente vasta fue para poder comprender las diferencias. Ya entendimos ayer, o espero que quedó más o menos claro, el trading de alta frecuencia y el trading electrónico. Y ahora vamos a ver con fondos de inversión que se llaman los ETFs, que son Exchange Traded Funds. Y vamos a ver en detalle cómo se crean, cómo funcionan. Y también vamos a ver cómo podemos, con un par de ETFs, cómo podemos construirnos una estrategia de portafolios. Y voy a revisar cosas que ustedes seguramente ya han oído hablar, sobre todo si están en la última parte de la carrera de actuaría, como portafolios de Markowitz, portafolios de mínima varianza, etc. Lo que quiero decir, lo que quiero subrayar hoy, es esta parte, la parte de la UNAM. Muchas veces aquí en México uno dice, bueno, es México, es país tercermundista, y bueno, la UNAM, una universidad pública que le dan hasta con la cubeta afuera políticamente. Déjenme decirles que yo he dado clases y he sido estudiante tanto en Inglaterra, en Londres, como en París, en Francia, y el nivel de los que salen a hacer una maestría de la UNAM es superior y por mucho al promedio de los que salen la licenciatura de Francia y del Reino Unido. Ya después, al nivel maestría y doctorado, las cosas se ponen más difíciles, simplemente por los recursos de investigación. Ahora bien, lo que quiero también subrayar con respecto a la UNAM es algo muy chistoso. Si ustedes ya han visto cosas de distribuciones, que supongo, desde mi perspectiva, la distribución del nivel académico de los egresados de la UNAM en general y de la Facultad de Ciencias en particular, yo diría que es una distribución de Cauchy con varianza. La razón es la siguiente. Ustedes pueden tener un título de la UNAM y ser un total iletrado, o pueden tener un título de aquí y ser uno de los mejores cuando saltan a maestría y doctorado acá. Todo depende de qué profesores escogen y qué tanto le trabajan, ¿de acuerdo? A diferencia de escuelas francesas a nivel de licenciatura y escuelas británicas en las cuales crean soldados y los van siguiendo de la manita. Entonces ustedes tienen que tomar las riendas de su propia carrera y tratar de ir adelante. Y uno de los ejemplos de cómo podemos tratar de hacer eso es este seminario. No se trata de que venga un cuate todo loco que vive en Londres y que venga a chorearse los sabrosos, sino el hecho de que estén ustedes en viernes bastante numerosos en este auditorio significa... Yo siempre digo, en México hay interés y hay potencial y solo necesitamos que nos muestren el camino. Entonces espero que en estas pláticas no les haya mostrado el camino equivocado. Bueno, vamos a empezar con una parte introductoria. Muchos de ustedes ya saben qué es la cobertura, pero déjenme revisarlo rápidamente. Voy a aplicar la cobertura a un riesgo particular que se llama el riesgo de base. Si ustedes ya vieron cómo cubrir futuros o portafolios, bueno, les va a parecer un poco redundante, pero ¿por qué hago esto? Es porque el riesgo de base y la replicación están muy relacionados y los ETFs estrictamente son fondos que replican índices. Entonces es importante tener esta base para entender cómo funcionan los ETFs, cómo se crean y se destruyen, los pros y contras y cómo se comparan con fondos tradicionales. Y vamos a terminar con 5 ejemplos de alocación de portafolios en los cuales vamos a jugar con el portafolio más sencillo, que son 2 ETFs. Bueno, ¿qué es el hedging? Bueno, ¿qué es la cobertura? Simplemente está tratando de proteger el portafolio de pérdidas. En palabras un poco más rebombantes, es comprar y vender activos para proteger portafolios de movimientos de precio adversos. Entonces es como si tienes un dinero y me ponen un paraguas aquí. Ahora, el portafolio puede ser de distinto tipo. Si ustedes tienen portafolios de acciones, que se le llama Delta One, si ustedes ya vieron los productos derivados como las opciones, saben que las opciones para cubrirlas tienen un delta y el delta no necesariamente es igual a 1. Estos productos Delta One significan que cuando los cubren 1 a 1. Entonces esto no incluye opciones. Pero cuando ustedes trabajan con opciones o con cosas más exóticas como CDS, tienen que proteger no solamente el delta, que es los movimientos con respecto al precio, sino que también tienen que proteger
movimientos con respecto a cambios de volatilidad y de tasas de interés. Ahora, si ustedes tienen un portafolio, si tienen una volatilidad que es el vega, o tienen el gamma, que es la segunda derivada, si ustedes lo ven matemáticamente, si ustedes derivan dos veces el activo, la segunda derivada S con respecto a S es cero, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren cubrir volatilidad también, es cero. Entonces, para cubrir a este nivel necesitan productos que no sean de Taiwán, en particular opciones. Bueno, ¿qué es el riesgo de base? Aquí es un ejemplo clásico de precio de petróleo. ¿De acuerdo? Ustedes pueden comprar el petróleo físicamente, los barriles, o pueden comprar el futuro, que es una promesa de compra a una cierta expiración, digamos aquí en julio. Entonces, cuando ustedes compran, hay una diferencia entre el precio de los barriles de petróleo que está acá contra el precio de los futuros que está acá arriba en naranja. Pero obviamente, como al final, por una cuestión de arbitraje, al final, al día de la expiración, es exactamente igual comprar un futuro que expira ahora que comprar el barril de petróleo. Por lo tanto, desde el punto de vista de una economía eficiente, los precios van a converger. Pero antes de que converjan los precios, tienen esta diferencia. La diferencia se llama la basis. Entonces, la base, ¿qué es? Pues nada más es la diferencia entre estos dos. Y por ejemplo, estos son nombres muy clásicos que cuando están contando, como en este caso que el precio del futuro está por encima del precio del barril, o backwardation, en el cual el precio es el inverso, el precio del barril está por encima del futuro. Aquí me equivoqué, esta es base positiva, perdón, es un typo, voy a corregir. Ahora, lo que quiero subrayar es cuando ustedes protegen un portafolio, no es una suma cero así, bueno, ya. Si se acuerdan de la clásica teoría de Lucky-Show, o sea, si ustedes siguen el delta de manera continua, van a replicar exactamente el precio de la opción. Y está basada en ausencia de oportunidad de arbitraje. Bueno, eso no es el caso exactamente en realidad, porque el precio del futuro no necesariamente se mueve como el precio del portafolio, lo pueden ver aquí. Al final del periodo de expiración sí, pero al principio no. Además, aun cuando hubiera una perfecta correlación entre estos dos, ustedes no van a construirse el índice Standard & Poor's y comprar 500 acciones, van a comprar un subconjunto de acciones y por lo tanto los pesos los activos en el portafolio de ustedes van a ser diferentes a los pesos del índice. Simplemente, si ustedes invierten en Nasdaq o en el Standard & Poor's, puede ser que la exposición que ustedes tengan a tecnología, como puede ser Facebook, Twitter, Apple, Google, puede ser mayor o menor de lo que es el índice y por lo tanto va a haber una discrepancia entre lo que gana el portafolio de ustedes y lo que gana el índice. ¿De acuerdo? Y bueno, hay muchas estrategias que explotan, que hacen arbitraje del basis risk, y entre ellas está el tracking, que estrictamente lo que se hace es replicar el rendimiento de un índice dado una tolerancia. Y esto es exactamente lo que hacen las ETFs o los fondos de los index funds. Lo que hacen es, digamos, con un 5% de error, yo voy a darles a ustedes día a día el rendimiento del índice. Eso es lo que hace un ETF. Y mientras menor sea este error, mejor es el ETF. También hay una estrategia que se llama rebalancing, que ustedes, si lo saben, es que los índices van cambiando de acuerdo a la capitalización bursátil. Entonces, si después de 3 meses Apple resultó que es más grande, va a tener un peso mayor en el índice cuando se vuelva a rebalancear el índice. Y en ese caso, hay desks de trading que se dedican a anticipar eso, y entonces si saben que Apple va a subir, compran Apple ahorita, y cuando lleguen los fondos de inversión, los trackers, y cambia el índice, los trackers van a tener que comprar Apple, porque Apple ya tiene un peso mayor, tienen que reequilibrar el portafolio, y entonces estos equipos de trading les venden las acciones de Apple, pero como las compraron antes y ya subieron por la demanda, hacen dinero. Eso es una estrategia. Y lo que hacen es mantienen, por ejemplo, en lugar del 5% de error, es un error de 20%, pero lo hacen adrede, porque su meta no es replicar exactamente, sino es hacer dinero con respecto a estrategias de rebalance. Y este ejemplo, la dispersión, simplemente ustedes tienen el índice, por ejemplo el Standard & Poor's, que son 500 acciones, y ustedes pueden replicarlo comprando 500 acciones por separado con el peso adecuado. Pero obviamente que las acciones del índice no se van a mover exactamente igual, porque a pesar de que el índice depende de las acciones, el índice en sí también es un producto que se intercambia como futuros,
y entonces va a haber una pequeña discrepancia entre los dos, entre la canasta de activos y el índice en sí. Cuando ustedes juegan, esa diferencia, que es como jugar esto diario, se le llama dispersión. La estrategia más clásica de dispersión es hacerlo a un nivel, aumentarle con respecto al efecto de palanca. Si se acuerdan, cuando vimos el efecto de palanca, una manera natural de hacerlo es trabajar con opciones. Entonces, lo que hacen los fondos de dispersión es que compran opciones del índice. Entonces, me compro opciones del Standard & Poor's y voy a vender una canasta de opciones de cada uno de los activos. Entonces, lo que están haciendo es un arbitraje de opciones a través de la volatilidad de la opción, y por eso se llama dispersión. Bueno, ¿qué es la replicación? Replicar un portafolio simplemente es reproducir, ya no sé cómo traducir eso, pero bueno, supongo que es el flujo de capitales. Traducir el flujo de capitales con diferentes instrumentos. De otra manera es, si la opción, por ejemplo en Delta Hedging, si la opción tiene un precio que va fluctuando con respecto al activo subyacente, y ustedes compran con la proporción adecuada del activo subyacente, que es el delta, van a terminar con el mismo payoff. Ese es exactamente este principio. Pero como la cobertura de la misma manera, la replicación tiene un riesgo. Hay varios factores. Primero, porque la correlación no es igual a 1, es muy cercana pero no es igual a 1. Hay el riesgo de base que acabamos de ver, pero también hay un riesgo de liquidez. Si ustedes compran una opción del Standard & Poor's, ustedes la pueden comprar con cualquier broker online y no hay ningún problema, pero para comprar opciones de los nombres que están adentro del Standard & Poor's, los más chiquitos, son tan ilíquidos que, ¿se acuerdan cuando vimos cuál es la medida de liquidez con respecto a comprar y vender en el mercado? Era el spread, ¿se acuerdan? Entonces, si yo voy a comprar una opción, me la va a vender este precio, y cuando me quiera salir de una opción chiquita, de un activo de la cola del Standard & Poor's, lo voy a poder vender a este precio. Entonces hay un costo de transacción natural, ¿okay? Y eso tiene que ver con la liquidez. Ahora hablemos de los trackers. Es justamente un ejemplo de los trackers, son los ETFs. Lo que tratan de hacer es replicar el rendimiento de un benchmark, que en este caso sería un índice de mercado. Entonces ustedes pueden tener el Standard & Poor's, que lo menciona cada rato, pueden tener el MSCI México, que es estrictamente replicar el índice de precios y cotizaciones mexicano, o incluso pueden tener otros índices como el DAX, que son las 300 acciones más grandes alemanas, otros índices como el FTSE, que es el índice británico. Ahora, los trackers son más baratos que los fondos tradicionales. ¿Y esto por qué? ¿Se acuerdan cuando vimos los fondos y trabajamos en el eje alfa, beta, y nos tratamos de ver cómo funcionaban? Bueno, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es replicar al mercado. Lo más difícil es vencer al mercado a través de Smart Beta, o vencer al mercado a través de alfa, que es rendimiento ortogonal al mercado. Entonces, nada, ustedes nomás siguen al mercado, tienes que comprar el mercado, subirse a la ola y empezar a surfear. Por eso es más barato, porque hay menos costos de transacción, menos costos de mantenimiento, y sobre todo porque los hedge funds, si se acuerdan, compran y venden muy rápido. Cuando ustedes van con un índice de este tamaño, van a comprar todo el portafolio y se van a quedar con el índice mucho tiempo, varios meses. Entonces, por eso es más barato. Ahora, en la replicación, vamos a ver esto con un poquito más de detalle, pero cuando ustedes replican un índice lo pueden hacer de dos maneras. La manera de fuerza bruta con el Standard & Poor's es compro las 500 acciones con el porcentaje adecuado. Pero ustedes pueden hacerlo con un subconjunto. Entonces, escogen un subconjunto de los constituyentes del índice basados en una tolerancia. Entonces ustedes pueden decir, pues quizás del Standard & Poor's, si me compro los primeros 50 nombres, los otros 450 son pura basura, en el sentido de que solo contribuyen a 10% del rendimiento del índice. Entonces ustedes se pueden quedar solamente con 50 de los 500 activos que están ahí. Obviamente que hay un riesgo de base, como lo vimos, pero hay muchísimos menos costos de transacción, porque las primeras 50 acciones del Standard & Poor's son muy líquidas y ustedes pueden entrar y salir más fácil que si replican por completo el portafolio. Y como les dije, los fondos, los Exchange Traded Funds, son ejemplos de fondos de índice. Bueno, ¿qué es un ETF? Bueno, un fondo es, bueno, si lo ven en la palabra lo van a ver, son fondos, pero que se pueden intercambiar en los mercados financieros. Entonces, esta imagen creo que explica más o menos lo que está pasando. Es un híbrido
entre los fondos, los trackers, los fondos de índice y las acciones. Entre los fondos de índice porque son diversificados, bajo costo y bajo turnover, entonces es más barato entrar aquí que entrar con un hedge fund. Pero a diferencia de estos fondos, ustedes tienen que comprar una parte del fondo y tienen que esperar a que cada trimestre se les dé el rendimiento y etcétera, y para salirse hay costos de transacción y tienen que hacer la fila. Aquí el precio del fondo, el precio se mueve de manera continua, son muy líquidos y es transparente porque ustedes pueden ver en el mercado lo que está pasando. ¿Okay? Ahora, ¿qué tipos de ETFs podemos tener? De lo que sea. La belleza de este tipo de productos, y es algo que yo estaba leyendo desde hace años, es que cuando la crisis financiera, antes de la crisis financiera, las subprimes, los productos que se le vendían a los inversionistas eran productos cada vez más sofisticados matemáticamente, como los CDO squares, etcétera, que fue lo que puso en peligro todo el sistema financiero, que actualmente todavía no se sabe dónde quedó la bolita. Los fondos lo que decidieron es que quiero productos más simples, pero que tengan mucha más capacidad de diversificación. En pocas palabras dijeron, yo quiero construirme índices sintéticos. Entonces, por ejemplo, ustedes se juntan y dicen, yo quiero un índice que se llame el índice UNAM. Entonces yo quiero estar traqueando qué tanto ganan o pierden con respecto al poder adquisitivo los egresados de la UNAM en salario, supónganse. Entonces toman la Facultad de Ciencias, toman la Facultad de Economía, la Facultad de Química, y me dicen, quiero un producto así, de manera que si yo sé que la UNAM está funcionando bien, ese precio sube, si la UNAM no funciona bien, el precio baja. Entonces lo que hacen los bancos como Credit Suisse es, voy a crear un fondo aquí, estrictamente con lo que ustedes me dicen, y lo voy a poner a disposición de los inversionistas en el mercado. Entonces la belleza de los ETFs es que se puede crear un ETF de la nada, son productos muy sintéticos. Y vamos a ver ejemplos de productos con palanca y de productos incluso de volatilidad. ¿Y cuál es el objetivo de los ETFs? Es minimizar el tracking error con respecto al benchmark. En pocas palabras, que la replicación sea lo más precisa posible. Eso significa que un buen ETF tiene que replicar el rendimiento de su benchmark. Y como dije, como las acciones se intercambian en mercados financieros listados. Entonces, si les preguntan ¿qué es un ETF? Pues es un fondo de inversión que se cambia en mercados. La parte importante es esta palabra, pool. Significa, si se acuerdan, cuando vimos los fondos de inversión, por ejemplo, fondos de pensión, que juntan todas las pensiones de muchas personas para tener suficiente dinero a invertir en los mercados, es exactamente ese tipo de principio, porque ustedes cuando compran un ETF van a ver, pueden comprar un ETF con $5, y pueden comprar un ETF que replique el mercado mexicano. Pero obviamente que hay muchísimas personas que compran el mismo ETF. Lo que hace el fondo, el ETF, el fondo en sí, es juntar a todos ustedes, a cada uno de ustedes les venda $5 el ETF UNAM, lo junto y ya con eso yo puedo replicar el ETF, ¿de acuerdo? Es por eso que es importante esta palabra. Ahora, ¿qué tan grande es el mercado de los ETFs? Bueno, realmente es gigantesco. En total, estos son trillones gringos, que deben de ser millones de millones mexicanos. Son 2.7 trillones de dólares que están invertidos en las ETFs. Lo impresionante es que en todo este dinero, 1.7 está en Estados Unidos, en acciones americanas. Un tercio de esto, solamente es 500 billones americanos, otra vez, están en acciones no americanas. Y justamente también 500 millones están en bonos. Entonces, como pueden ver, el mercado americano es muchísimo más líquido. Y hay muchísimas ETFs. Hay 1.736 ETFs a nivel mundial, de acuerdo con los datos aquí. Este es un corredor de bolsa y esta es una consultoría. Entonces, pueden ver cuántas de equities americanas hay, no equities americanas y de bonos. Y solamente en Londres, que es lo que a mí me interesa. Si yo, por ejemplo, abro una cuenta con un corredor de bolsa, no le estoy haciendo propaganda a ellos, pero es un corredor de bolsa inglés, por eso ven el UK. Ustedes pueden comprar o vender hasta 900 diferentes ETFs según su perfil de riesgos y su apetito con respecto a las clases técnicas. Entonces, obviamente que eso les permite una diversificación natural. Y es un mercado muy, muy grande y que está creciendo.
Cada vez yo recibo cada semana las noticias de research sobre ETFs de mi banco, de Credit Suisse, y cada mes o cada semana va creciendo la cantidad de inflow, de dinero de inversionistas que entran en ETFs. Ahora, ¿cómo se crean y cómo se destruyen las ETFs? Entonces, supónganse, ¿se acuerdan que ya vimos, creo que ya los cansé y hasta ya nada más menciono market maker y hasta les da náuseas? Pero bueno, supónganse, tiene un market maker, un formador de mercado, pero es un formador de mercado de ETFs. Lo que hace el formador de mercado es, o bien, junta una canasta de activos que representan, por ejemplo, el Standard & Poor's, o bien, junta una cierta cantidad de dinero. Cuando junta todo esto, va con el fund manager, el creador del ETF, y dice, mira, tengo esta canasta de activos, te la doy. El creador recibe la canasta, la transforma en ETFs, parte las ETFs en cachitos para que no sea nada más una, sino muchas veces una unidad de creación como esta se transforma en 100.000 unidades de ETFs para que los inversionistas como nosotros puedan comprarlo por una cantidad pequeña de dólares. Una vez que se crean las unidades de ETFs, este manager pone las unidades de ETFs en las manos de los formadores de mercado. Si usted, para la redención o cómo se destruyen, es este formador de mercado lo que hace es dice, yo quiero deshacerme de las ETFs. Entonces, junta las 100.000 unidades de ETFs, y lo que hace, exacto, y lo que hace es, las junta y se las regresa al fondo. Entonces, inviertan las flechas, junta las unidades, se las regresa al fondo, y el fondo o bien le regresa las acciones o el dinero invertido al formador del mercado. De manera que, a diferencia de las acciones, que para crear nuevas acciones tiene que haber se tienen que lanzar nuevas acciones y eso va a diluir a los shareholders, ¿cómo traduciría eso en español? A los poseedores de acciones, gracias a los accionistas. En este caso, ustedes, bueno, el mercado puede crear o destruir ETFs sin mover un solo centavo el precio del ETF, ni diluir a los inversionistas. Entonces es un producto muy gracioso porque no es un producto que tenga, si hay físicos aquí, no es un producto que tenga conservación de energía en las acciones, que cuando las crean se diluyen, etc. Y cuando las destruyen, bueno, sube el precio. ¿Por qué decides si quieres las acciones o las puedes? Es muy simple. Suponte que yo soy una Afore gigantesca y tengo que pagar un cierto número de pensiones. O piensa, soy una aseguradora y tengo una catástrofe y tengo que pagar. Entonces lo que hago es retiro un pedazo de mis inversiones y voy con el market maker y le digo, yo tengo todas estas ETFs, ya no las quiero. Y se las doy al market maker, ¿de acuerdo? Pero entonces, si no sé si entraste ayer, cuando veíamos cómo juegan los market makers, tiene un control de inventario. Si el inventario del market maker es gigantesco, él puede decidir cómo se protege él mismo. Y si tiene demasiadas, dice, vamos al demonio, se las doy a este cuate y me deshago de ellas. O por el contrario, dice, tengo muchas acá, estoy corto, puede pedirle más. Es toda una interacción. Ahora, esta primera parte es este primer cuadrito. Como ven, aquí está el fondo y los market makers. Entonces, ¿cómo funciona? Estos son ustedes. Ustedes van con su corredor de bolsa y le dicen, quiero comprar un ETF. El corredor de bolsa dice, sale, no hay problema. Él va y va al mercado, las compra en el mercado y se las regresa. Ahora, los formadores de mercado aquí están ofreciendo precios de compra y de venta. Entonces, la relación se hace entre el corredor de bolsa y el formador de mercado a través del libro de orden. ¿Sí se acuerdan que vimos eso ayer? Entonces, el hecho de haberlo visto ayer no nada más era para divertirme con conceptos, era para justamente entender cómo esto funciona y cómo todas las cosas se enlazan entre sí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver como les había mencionado, las estrategias de replicación. Entonces, todos los fondos de inversión tienen una NAV, que no sé cómo se llama en español, me perdonarán, pero lo que pasa es que justo puede ser diario, puede ser cada 3 meses, el fondo tiene que publicar cuál es el valor de los activos que detiene y en función de eso les da el rendimiento diario o bien cada 3 meses. La evaluación, exacto.
Entonces, como fondo tiene una evaluación natural. Pero además, como es un tracker, está siguiendo un índice, hay dos maneras de hacerlo. La manera que es fuerza bruta, que compran las 500 acciones del Standard & Poor's, ¿de acuerdo? Obviamente eso significa que ustedes tienen un error de tracking mínimo, porque ustedes están replicando exactamente el índice, es decir, están minimizando el riesgo de base, ¿de acuerdo? Y eso funciona súper bien cuando tienen índices pequeños y líquidos. Por ejemplo, el CAC 40, que es el índice francés, son 40 acciones, el DAX son 30 acciones, pero ya se empieza a complicar la cosa con el FTSE, que son 100, con el Nikkei, que son 225, y con el Standard & Poor's, que son 500. Y si se van con el Russell 2000, entonces, como se dan cuenta, otra vez, ¿se acuerdan que siempre hago esta analogía? Pues lo único que sabe hacer Mauricio es risk reward. Bueno, realmente parece ser que sí. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un subconjunto optimizado, ok, el tracking error va a ser más grande, cierto, pero ustedes lo que van a hacer es disminuir los costos de transacción de los activos más ilíquidos del índice. Entonces, este dibujito, para los que saben, es Non-Linear Principal Component Analysis. En pocas palabras, esto que se llama, ¿dónde lo puse? Porque esto lo copié de un sitio de replicación, un sitio que se llama Vanguard, que es uno de los más grandes fondos de creación de ETFs. Y de hecho, si ustedes googlean ETFs y Vanguard, así, Vanguard, tienen el mejor PDF y les explica todo. Dicen, a Risk Optimized Algorithm, estrictamente esto lo único que hacen es un análisis de componentes principales. Se agarra todo el portafolio de 500 activos, ven la matriz de varianza covarianza y se sacan los vectores propios, el primero, el segundo y el tercero. ¿Qué es el principal component analysis? Esto es no lineal. Imagínense que está derecho. Si está derecho significa que de un espacio de 500 activos voy a encontrar el plano de dimensión 2 que mejor aproxima. Eso es cuando toman los primeros dos vectores del principal component analysis. Si se toman 3, es el hiperplano de dimensión 3 que mejor aproxima, etc. Y es lo que hacen aquí. Dicen, ¿qué tantos hiperplanos necesito tomar para llegar al error que necesito? ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo de tomo 50, pero eso me lo saqué de la manga así de, estoy midiendo bien? Pero si ustedes lo hacen sistemáticamente, pueden encontrar, acomodan los pesos del Standard & Poor's, el primero va a ser Apple, claro, y después van viendo, si me quedo con Apple, ¿cuál es el primer que hago? Si me voy con el segundo, ¿cuál será? Si me voy con el tercero, entonces pueden crear un algoritmo bien sencillo que les dice, dado un error o una tolerancia, dime el número de activos en los que tengo que invertir, y me quito de encima la cola, porque no quiero caer en costos de transacción. Prefiero aceptar un error de la base a tener que estar cargando con activos demasiado líquidos. Otra vez, es un equilibrio entre cero tracking error casi, pero riesgo de liquidez, o un tracking error controlado, pero menos riesgo de liquidez. Y hay una tercera manera de replicar. Muchas veces lo que hacen los fondos es les dicen, perfecto, yo no quiero tener activos, entonces lo que voy a hacer es, yo voy a ir con un banco de inversiones y le voy a decir, dame un total return swap, que lo que hace, si han visto los swaps, es intercambiar dos tipos de tasas de interés. Por ejemplo, ustedes pagan una tasa de interés fija y les regresan una tasa de interés variable y viceversa. Los total return swaps para equities es, yo les voy a, el fondo de inversiones va con el banco y le dice, dame un swap, yo quiero que me regreses exactamente el rendimiento del Standard & Poor's. Y yo te voy a pagar una tasa de interés flotante y obviamente una comisión. Esos son los total return swaps. Obviamente que como ustedes están pagando esta parte y es un producto derivado, a pesar de que el tracking error es cero, los costos de transacción, porque ustedes están trabajando con swaps, y con swaps que son en general over the counter, son más grandes que si ustedes hacen una replicación. Entonces, a pesar de que el tracking es casi mejor que aquí, tiene unos costos de transacción que están escondidos en el precio del ETF. Pues tienen que tener cuidado con eso. ¿Cuánto más? Depende de cuál. Depende de cómo lo estés manejando. Por ejemplo, depende del ETF, depende de la liquidez y depende de los market makers en sí. Muchas veces, si tienes un ETF que... ¿Perdón? No, del informador de mercado. Suponte que
yo soy formador de mercado con las ETFs y suponte que es una ETF súper ilíquida que está haciendo, es una ETF que es un tracker de private equity. Los tomo 200 fondos private equity que cotizan en la bolsa o que construyen una cosa sintética. Eso es sumamente particular, significa que el spread es gigantesco así. Pero si el fondo se va al demonio, y yo soy market maker, muchas veces yo no voy a querer moverme de aquí, pero como soy el único, tengo una posibilidad de ser monopolio, aun cuando, por ejemplo, que el fondo suba, yo no lo muevo porque si sube ya pierdo dinero, estoy vendiendo demasiado. Entonces eso tiene que ver con el hecho de que sea ilíquido. Hay costos de transacción e incluso el tracking puede ser que no sea tan, desde el punto de vista económico de la teoría clásica, si no tiene suficiente competencia, se vuelve una actitud de monopolio y entonces obviamente el precio fundamental no va a estar reflejado en el activo. Ahora bien, uno de los pros es que son de súper bajo costo. Por ejemplo, el DAX, el índice alemán. El índice alemán actualmente está alrededor de los 12.000 puntos. Cada punto de índice de un futuro de DAX es 25 euros. Entonces, bueno, a ver, les voy a comprar a cada uno de ustedes un futuro. Pásenme 300.000 euros, por favor. Entonces, bueno, que les doy chance. Vámonos al mini DAX. Pásenme 60.000 euros, por favor. Lo que hacen estos fondos es que este es un ETF. El creador del ETF es Deutsche Bank, se llama los X-Trackers. Y lo ven aquí es DAX. UCITS es un tipo de fondo particular europeo que no toqué, pero es la mejor protección europea y ETF. Con 106 euros ustedes pueden comprar un DAX. Que obviamente creo que es un poquito menor de 300.000 y 60.000. ¿De acuerdo? Entonces la ventaja de este tipo de productos es que si ustedes dicen, tengo 106 euros, 107 euros, no sé qué hacer con ellos, pueden invertir directo en esto sin tener que invertir en el futuro. Además, si ustedes invierten en futuros, el futuro tiene una expiración. Entonces, cada que se acerca la expiración, tienen que vender el futuro y comprar un nuevo futuro con una expiración más tarde. Eso se llama rolling the future, como dándole vuelta al futuro. Y también tiene costos de transacción. Este fondo lo hace por ustedes, ¿de acuerdo? Y otra cosa, los costos de transacción son sumamente baratos con respecto a un fondo normal. ¿Se acuerdan que vimos un fondo normal tradicional es entre 0.5 y 2% anual? Si es un hedge fund, a eso le agregan el 20% de performance. ¿De acuerdo? Entonces eso es una lana que se queda del hedge fund. Si ustedes compran este fondo del DAX, ustedes pagan 0.09% por año. Creo que es mucho menor que 0.5 y 2% más 20. Y aquí es un ejemplo de fondo de cómo está hecho. Y entonces aquí se imaginarán dónde está domiciliado. Aquí. La LU es que está domiciliada en Luxemburgo. ¿Por qué Luxemburgo? Bueno, porque Luxemburgo es casi como un paraíso fiscal, ¿no? Tanto Luxemburgo como Irlanda. Hay muy pocos costos de inversión. Casi todos los hedge funds que trabajan en Europa están domiciliados en Luxemburgo. Y no es que sea una moneda ilegal, es solamente que en Luxemburgo las condiciones son más sencillas. Como ayer lo vimos con los gamers. Si Europa te dice, si estás en Francia es más caro que en Luxemburgo, pues no en Luxemburgo, al final de cuentas. La Unión Europea, por el momento, con los 27 que quedan, por el momento, es bastante flexible. Y además, el flujo de capitales es natural. Si lo tengan en Luxemburgo o en Francia, no cambia nada. Ok, otra de las cosas positivas de los ETFs es, como les dije, son productos sintéticos, lo cual significa que no solamente tienen una exposición delta one, como lo mencioné, que es estrictamente tratar de replicar el rendimiento, sino que ustedes pueden tener un efecto de palanca de 2 o hasta 5 veces. El ETF que les puse antes era de Deutsche Bank. Este es otro ETF de Société Générale, que es un banco francés, que les ofrece 5 veces el rendimiento diario del DAX, y este les cuesta 46 libras. Obviamente, como lo vimos, si les ofrece 5 veces el rendimiento, ustedes ganan 5 veces más que el DAX, pero pierden 5 veces más que el DAX. ¿De acuerdo? O sea, hay que ser muy cuidadosos con esto. Otra vez, cuando hay un efecto de palanca, si ustedes la tienen, van a multiplicar sus ganancias, pero pueden multiplicar también sus pérdidas. Entonces, sean cuidadosos si van a
invertir en este tipo de productos. Y otra de las bellezas de los ETFs es, ¿se acuerdan cuando vimos qué se tiene que hacer para ventas en corto? Tengo que ir con mi prime broker y pedirle que me preste acciones y venderlo al mercado, después de regresárselas al prime broker y pagarle una comisión. Para hacer eso tengo que ser suficientemente grande, no lo puedo hacer yo, no lo pueden hacer ustedes individualmente. Pero lo que pueden hacer es, yo les puedo, como formador de mercado, les puedo ofrecer una ETF inversa, que lo que hace es que yo les doy el rendimiento inverso del activo. Entonces, ustedes compran, eso es lo divertido, es que ustedes compran una acción para vender el mercado. Entonces, es como si ustedes hicieran ventas en corto de manera artificial. Entonces, una manera natural, ustedes dicen, quiero invertir el DAX y quiero shortear la bolsa mexicana, compran el DAX con palanca, ¿no? Y compran la bolsa mexicana inversa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esa es la cosa, porque ustedes no pueden hacer ventas en corto, pero pueden comprar ETFs inversos. Entonces lo bonito de las ETFs es que como inversionistas privados o particulares, ustedes pueden hacer estrategias tan complejas como de palanca y de ventas en corto. Obviamente con el riesgo que van. Otra de las grandes ventajas es el acceso que se tiene a mercados extranjeros. Ustedes pueden invertir en cualquier índice del mundo con su broker local. Bueno, quizás en México no sea tan fácil porque la bolsa mexicana no está tan desarrollada, pero estamos al lado de Estados Unidos y muchos de los corredores de bolsa mexicanos, creo o espero, que puedan ofrecer el hecho de comprar o vender productos americanos. ¿No? Entonces ya no. El punto es el siguiente. Ok. Bueno, en ese sentido, bueno, no funciona acá. En Londres, como funciona es, si tienes 100 euros, abres una cuenta y ya. Bueno, libras. Entonces, déjenme entonces platicar cómo funciona en Londres. Vean, aquí tenemos, el índice mexicano es este. Ustedes, estos son pence. Pence son los centavos de libra. Entonces, muevan el punto 2 veces. Con 4 libras ya puedo invertir en el mercado mexicano en libras. Y con $5 puedo invertir en el mercado mexicano en dólares. Obviamente que si yo invierto en libras con dólares, a pesar de que el índice mexicano, el IPC, no se mueva, si hay una fluctuación en la tasa de cambio de la libra con el dólar, estos dos fondos se van a mover. Entonces, una manera también de invertir indirectamente en divisas es comprar ETFs con la divisa de dólar. Y también hay ETFs de divisas que directamente le pueden apostar al dólar contra el euro, y hay inversos, y hay también un efecto de palanca. Pero obviamente las divisas son mucho más volátiles, tengan cuidado con eso. Pero también yo puedo invertir desde Londres. Este es el corredor de bolsa que les digo, y esto lo pueden entrar en internet y ven estos datos. Yo puedo invertir en el índice del Nikkei, que es el índice japonés, con 13 libras, o puedo invertir en el Dow Jones con 171 libras, que es mucho menor que varios miles de dólares por comprar el futuro, ¿de acuerdo? Y todo esto lo pueden hacer directamente desde Londres. Pueden invertir en el mercado mexicano, en el mercado japonés y en el mercado americano directamente desde Londres, y estas ETFs cotizan durante las horas de mercado de Londres. Bueno, pero hay problemas con esto. El problema es que hay demasiadas ETFs y uno no sabe dónde elegir. Cuando ustedes compran la acción de Apple, compran la acción de Apple, ¿no? No es cuestión que está la acción verde, y la acción blanca y la acción roja. Bueno, puede haber pedacitos con rights o no rights, pero no voy a entrar en esos detalles. El punto es que hay una acción nada más. Mientras que aquí, yo quiero comprar el Standard & Poor's, pero lo puedo comprar, el que les platiqué ayer, este es el más líquido, el Spider, o puedo comprarlo con los X-Trackers, lo puedo comprar en dólares o en pence, o también puedo ir con el fondo Vanguard y comprarlo en libras. Entonces, el problema es, ¿cuál de estos voy a escoger? Entonces se vuelve un desastre. El punto es, muchos de estos ETFs les cobran diferentes comisiones, hay que ver las comisiones, y también muchos de estos ETFs son más o menos líquidos. La pregunta que me están haciendo aquí abajo, este, que es el más líquido, va a ser un tracking casi perfecto del Standard & Poor's. Este, que es menos líquido, puede tener un error. La diferencia es que para invertir aquí necesitan $200 e invertir en dólares en Estados Unidos, que a lo mejor por cuestiones de vivir en Europa no es tan fácil,
mientras que aquí ustedes lo pueden hacer directamente en libras. Entonces otra vez tiene que ver qué tan líquido es un ETF, qué tan eficiente es el tracking, ¿de acuerdo? No solamente del fondo en sí, sino del hecho de que se cotizan en la bolsa. Entonces piénsenlo como un problema bidimensional. La primera dimensión es tracking error y la segunda dimensión es la liquidez que me va a costar en términos de costos de transacción. Okay. Y bueno, pues aún hay más problemas con esto, como les dije. Hay problemas de liquidez porque si están traqueando un índice que no es tan líquido, entonces el tracking error va a ser más grande, no van a replicar exactamente lo que ustedes quieren. Va a haber más costos de transacción, no solamente en spread, como lo pongo acá, sino también en el hecho de que como es muy ilíquido, en lugar de pedirles 0.09%, en los fondos de volatilidad les piden 0.83% anual, que ok, sigue siendo menos de 1 o 2% de un fondo de inversiones, pero es casi 10 veces más de comisiones anuales de lo que pagan con respecto a un producto que es sumamente líquido. Y obviamente también, si el market maker les pone un spread de este tamaño y ustedes se quieren salir de la posición, les va a costar mucho más trabajo de que si fuera un producto líquido. Entonces otra vez, todo tiene que ver con un riesgo de liquidez, deciden qué tanto es su riesgo de liquidez, deciden qué tanta ganancia quieren tener. En función de eso, toman una optimización. También hay un riesgo de crédito, sobre todo si el índice, si el ETF que ustedes escogieron replica su benchmark a través de swaps. La razón es que si yo soy fondo de inversiones de ETFs y estoy replicando mi swap con tal banco, si este banco se va a la bancarrota, ya no puedo a ustedes regresarles nada de dinero, porque dependo de que este banco me regrese el rendimiento del activo y yo estoy pagando la tasa de interés porque tenemos un convenio a través de un swap. Entonces hay un riesgo de crédito que no se tiene cuando la replicación es completa o es optimizada a través de acciones y no de derivados. También hay un riesgo de préstamo de activos. ¿Se acuerdan cuando vimos que soy un hedge fund y quiero hacer ventas en corto? Voy con mi prime broker y el prime broker me presta acciones y yo las vendo en el mercado. ¿Se acuerdan que lo vimos el miércoles? Bueno, para estos fondos, cuando ustedes tienen un fondo y el fondo se sienta, el creador del fondo, que tiene todas las acciones y les lanzó al mercado las ETFs, está sentado en una cantidad gigantesca. Imagínense como las caricaturas, un dragón gigantesco sentado en un montón de acciones y no saben qué hacer con ellas. Lo que hacen ellos para minimizar el costo de mantenimiento de las ETFs es que le prestan esas acciones a los fondos de inversión para que esos fondos de inversiones hagan ventas en corto. Como yo les estoy prestando a ustedes, hedge funds, las acciones y me pagan una tasa de interés, yo estoy ganando algo y con eso disminuyo mis costos de transacción y a los inversionistas del ETF les cuesta menos. Pero obviamente, si ustedes no me devuelven las acciones, yo me meto en problemas. Entonces hay un riesgo también. Y bueno, estos son productos sofisticados. Es lo que le llaman los británicos el do it yourself, porque ustedes tienen que escoger qué ETF van a comprar o vender y por qué la van a comprar o vender. Entonces requiere que cada uno de ustedes haga un trabajo de investigación sobre el producto y las implicaciones de tener el producto. Y obviamente eso significa que en los fondos tradicionales ustedes nada más invierten en el fondo y cierran los ojos. En las acciones pues nada más necesitan entender qué es lo que pasa con una acción. En un ETF tienen que entender qué es lo que pasa con un gran número de acciones dentro del índice y cuestiones macroeconómicas e incluso cuestiones fiscales. Entonces se requiere mucho más conocimiento, entonces no es para cualquier este tipo de productos. Aún cuando son muy baratos y de fácil acceso, al menos en el Reino Unido. Bueno, en Estados Unidos también. Bueno, estos son lo que les quería platicar de qué son las ETFs, de qué cojean y cómo se pueden utilizar. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, espero que ya haya quedado claro qué es un ETF y ahorita vamos a ver estrategias de portafolio con ETFs. Bueno, la estrategia más sencilla se llama market neutral, que es neutral al mercado. Y simplemente lo que hacen es, ustedes compran un número de activos, venden otro número de activos, de manera que el valor en dólares de lo que compraron es exactamente el valor en dólares de lo que vendieron. Y la idea es la siguiente: si el mercado sube, yo voy a perder con la venta, pero lo que yo pido en la venta yo lo compenso con la ganancia de la compra. Y sobre todo es una protección cuando los mercados van para abajo,
las acciones que compré van a perder valor, pero las acciones que vendí en corto van a adquirir valor, ¿de acuerdo? Y la idea es que soy neutral a los movimientos del mercado, ese es el principio. Entonces, por ejemplo, ustedes ya pueden jugar con eso, ¿de acuerdo? No pueden ustedes hacer short selling, no pueden hacer ventas en corto, pero pueden invertir en un ETF inverso, que es exactamente como invertir en ventas en corto. ¿Cuáles son? Lo que ustedes suponen es que el lado de la venta, el lado largo, va a tener un performance mayor que el lado corto, lo que ustedes van a ganar un poquito. Y que el lado corto lo pueden ver como una protección cuando los precios bajan. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Supónganse que tienen una unidad del Standard & Poor's, ¿okay?, que les cuesta 40 libras. Entonces, ustedes quieren vender el índice mexicano. Pues necesitan, para que sea market neutral, necesitan vender 40 libras también. Pero una unidad está en 3.8 libras. Y aquí es donde está la parte discreta, que los precios y las cantidades no son continuos. Ustedes lo más que pueden hacer es comprar 10 unidades a 38. Entonces hay un error porque por un lado tienen 40 en la parte larga y en la parte corta tienen 38. Entonces el tracking error de su estrategia de market neutral es de 5%. Obviamente que si ustedes multiplican esto por 10 o por 100, el tracking error va a disminuir. Déjenme ver algo. ¿De acuerdo? Y otra vez es lo que vimos con el basis risk. Entonces, para que lo vean, a pesar de que la estrategia es casi perfecta, por el costo de transacciones hay un cierto error con el cual no me puedo zafar. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a ver estrategias concretas. Esa de market neutral es más abstracta. Vamos a ver estrategias concretas. El portafolio es más simple, que serían dos activos, ¿no? Como estamos hablando de ETFs, o bien puedo tener un activo inverso, o puedo tener un activo cuya correlación con el primero sea negativa, ¿de acuerdo? Entonces es como si estuviera vendiendo algo. Pues yo prefiero hacerlo con la segunda versión, que les habla en términos de correlaciones, porque es un poquito más interesante desde el punto de vista conceptual. Entonces mi primer activo es un ETF del Standard & Poor's, de Deutsche Bank, de Xtrackers. Este es el ticker de Reuters, este es el ticker de Bloomberg. Y en el año esta acción me dio 16.68% de rendimiento con una volatilidad de 7.13% anual. O sea, anual, no, perdón, volatilidad anual. Pero la volatilidad anual es la raíz de 12. ¿Se acuerdan que la volatilidad crece como la raíz de tiempo? Y aquí tengo otro activo que es el VIX, que lo que hace el VIX es que es un tracker. Esta es una ETF, pero el VIX como activo lo que hace es representa el nivel de volatilidad a 3 o 6 meses del Standard & Poor's. En pocas palabras, este es el índice y esta es la volatilidad como se compra y se vende en el mercado. Veanlo como la volatilidad implícita de opciones sobre el Standard & Poor's a 3 meses. Más o menos es así lo que está haciendo. Entonces, ustedes ven que este sube y este baja. Ahora, este les dio un rendimiento de 16 y este les dio un rendimiento de menos 74. Entonces pueden ver que si hacen una estrategia de market neutral, pues bueno, van a terminar perdiendo. ¿Pero por qué? Porque aquí la volatilidad a un mes es mucho mayor que aquí. ¿Lo ven? Casi 6 veces más. Entonces vamos a ver estrategias que me protejan no solamente con respecto al valor nominal en dólares, sino con respecto a volatilidades y ventas. Eso es lo que con estos dos activos vamos a jugar con este tipo de estrategias. El primero es más o menos sería como market neutral, el mismo peso. Entonces, el portafolio más simple es que ustedes tienen N activos y tienen X dinero, pues le ponen X dividido por N a cada uno de los activos. Es lo más democrático, ¿de acuerdo? Es casi comunismo de acciones. Bueno, entonces, lo que hacen es que el valor que van a invertir en el Standard & Poor's es el mismo que van a invertir en el VIX, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Yo voy a invertir una unidad del Standard & Poor's en 40 libras. Entonces necesito comprar un cierto número de unidades del VIX. Resulta ser que una unidad del VIX es 0.11 libras. Si ustedes hacen el cálculo, necesitan 346 unidades.
y el error, el tracking error es del 0.12%. Compárenlo con el tracking error del otro, que era 5% cuando estábamos con el Standard & Poor's y el inverso de México, ¿de acuerdo? Y otra vez es porque como este es muy pequeño, puedo comprar más unidades y el error es menor, pero sigue habiendo un error. ¿Okay? Ahora obviamente como es el mismo valor en dólares, si este ganó 16% y este perdió, y el VIX perdió 70%, mi inversión en este caso es una inversión que perdió, ¿de acuerdo? Casi perdió 50% al año. Bastante chavo que soy. Bueno, pero si se acuerdan, vimos que la volatilidad del VIX es muchísimo mayor que la volatilidad del Standard & Poor's. Entonces lo que ustedes pueden hacer, y es una nueva idea, es hacer un portafolio que tenga, cuyos pesos estén relacionados a la volatilidad. Entonces, si tengo un activo que es más volátil y un activo que es menos volátil, voy a invertir más dinero en dólares en el activo que es no volátil, de manera que se equilibre, porque la volatilidad es como un proxy, como digamos una aproximación a primera orden del rendimiento. Entonces es como si estoy tratando de hacer una estrategia que sea vega neutral, que sea neutral con respecto a fluctuaciones de volatilidad. Y aquí lo pueden ver, a pesar de que aquí tengo más dinero, desde el punto de vista de la volatilidad esto está flat. ¿Okay? Entonces lo que estoy suponiendo es que el tamaño de los rendimientos se relaciona con la volatilidad actual, que es el principio de vega neutral. ¿Okay? Entonces, ¿cómo le hago aquí? Bueno, tengo una unidad del Standard & Poor's. Voy a trabajar la unidad en dinero. Entonces, si la volatilidad es 7.13, el vega en libras es 2.8, es el vega a un mes. ¿De acuerdo? Entonces, transforman esto de puntos porcentuales a dinero. ¿Qué tanto se puede mover en un mes? Es esto. Entonces, yo necesito un número de VIX tal que el valor del VIX sea parecido en volatilidad, el vega del VIX sea parecido aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hago el calculito, me llega que necesito 53 unidades en lugar de las 343 para que sea neutral en dinero. Si es neutral en volatilidad, necesito 53 unidades. ¿De acuerdo? Entonces, estoy construyendo un portafolio que es neutro en volatilidad. ¿Ok? Y el error con respecto al vega es de 1% aproximadamente. Bueno, ¿qué es un portafolio beta neutral? Es muy parecido, pero lo que ustedes hacen es que quieren un portafolio cuyo beta sea igual a 0. Es decir, que el portafolio, si se acuerdan del Capital Asset Pricing Model, si ustedes necesitan estar totalmente ortogonales al rendimiento del mercado, era beta igual a 0. ¿Okay? Entonces necesito un portafolio cuyo beta sea igual a 0. ¿Okay? Entonces, cuando yo calculo el beta y lo voy a calcular un proxy con los rendimientos anuales, el beta del Standard & Poor's es 1, el beta del VIX con respecto al Standard & Poor's es de menos 4.5. Entonces, tengo que invertir una cantidad más pequeña en el VIX para que al final sea neutro. Y cuando ustedes ven el cálculo, las unidades que necesito, porque este es el valor del VIX que necesito para ser neutro, las unidades en lugar de las anteriores que eran 53, ahora lo que necesito son 76 unidades y mi portafolio ya es beta neutral. ¿De acuerdo? Entonces otra vez aquí decidieron que su medida de riesgo era el beta del portafolio y tratan de minimizar la medida de riesgo. ¿Okay? Y lo que subrayo es que cada vez que cambian la medida de riesgo, bueno, las cuentitas no son tan complicadas, es pura aritmética realmente, pero lo que es importante es que cambie el número de unidades, cambia la exposición con respecto al riesgo. Y bueno, no he ido a hablar a ustedes de portafolios de Markowitz. Simplemente el portafolio de Markowitz es, si ustedes me dicen, me dan un nivel de riesgo que está acá, ¿okay? Yo voy a calcular el portafolio que para dicho nivel de riesgo maximiza las ganancias. O bien, si ustedes me dan un rendimiento dado, ¿ok? Es aquí horizontal, me voy a mover de manera horizontal, es decir, voy a minimizar la varianza, voy a construir portafolios de menor volatilidad para tal rendimiento dado. Eso es Markowitz.
Y bueno, lo que supone Markowitz es que la matriz de varianza contiene todos los riesgos del mercado, lo cual puede que no sea así. Bueno, ¿cómo se construye esto? En este caso van a ver, es estúpidamente sencillo, pero ¿cómo se construye si tienen muchos activos? Ustedes tienen aquí dos ecuaciones. Primero tiene que ser que la cantidad de dinero que tienen normalizada es igual a 1, porque es el dinero que ustedes tienen. Si ustedes quieren un rendimiento objetivo de 10%, entonces quieren que el rendimiento del portafolio, con los pesos dados, tanto del Standard & Poor's como del VIX, sea igual a 10%. En este caso tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, ya lo puedo resolver. Pero si ustedes tuvieran 30 o 40 activos, necesitan hacer, con estas restricciones, necesitan hacer una minimización de la matriz de varianza y covarianza. ¿De acuerdo? En pocas palabras, tienen dos multiplicadores de Lagrange, porque son dos restricciones que son estas dos. Entonces tienen un problema de minimización de la matriz de varianza y covarianza con dos multiplicadores de Lagrange. Bueno, si ya vieron un poco cálculo 4, saben de qué estoy hablando. Es cálculo 3, ¿verdad? Es cálculo 3. Ahora, cuando ustedes hacen esto, necesitan 75 unidades. Ahora ustedes dicen, bueno, me regreso tantito. Aquí tengo 76 y en el otro tenía 75. Bueno, la razón es muy simple, porque justamente cuando estoy trabajando Markowitz en dimensión 2 es casi equivalente a trabajar beta neutral, porque tengo las mismas ecuaciones. ¿De acuerdo? Y bueno, eso es lo que les quería platicar a los agentes. Son maneras de invertir que es muy flexible, pero al mismo tiempo requiere un poquito más de conocimiento y requiere un poquito más de investigación, y que sean muy cuidadosos, sobre todo con efectos de palanca, efectos de ventas en corto y también problemas de liquidez. Entonces, ¿qué fue lo que vimos ahorita? Bueno, vimos los conceptos de cobertura de portafolios y riesgo de base. Definimos los ETFs y describimos sus características, cómo se crean, cómo se destruyen y cuál es la particularidad de ellos. Y construimos unos ejemplos sencillos de portafolios. Lo hice adrede el hecho de 2 activos, pero si ustedes van a crear sus portafolios con 30 activos, tienen que repetir esto mismo. Ahora, obviamente que eso requiere un poquito más de análisis financiero, y quizás utilizando MATLAB o R o Python sería más adecuado, porque hay una minimización que hay que hacer. Pero ¿cuáles son las conclusiones que puedo sacar de lo que platicamos hoy? Bueno, los ETFs son fondos de inversión que pueden ser cambiados en los mercados financieros, de ahí el nombre de Exchange Traded Funds. Son productos derivados, pero como fondos son inversiones bastante baratas, son más baratos que los futuros y que los fondos tradicionales. Tienen muchos pros y contras. El pro más importante para mí es que son muy líquidos y transparentes, mucho más que los fondos. Son mucho más diversos y hay muchas más opciones de inversión que si ustedes lo hicieran directamente con acciones, en particular efecto de palanca e inversos, pero también hay diferentes clases de activos y diferentes objetivos, pero tienen mucho más riesgo. Otra vez, a pesar de que esta parte es positiva en la palanca y ventas en corto, también tiene una parte negativa por el riesgo que se aumenta. Se requiere más investigación, ustedes pueden tener muchos más costos de transacción. ¿De acuerdo? Y bueno, les agradezco su atención. Ahora sí creo que tengo tiempo para preguntas, si es que tienen preguntas. Sí, por favor. Dos preguntas. Primero, ¿cuál es la oportunidad de los ETFs con la volatilidad de los fondos? ¿Cómo se modela matemáticamente? Y segunda pregunta, ¿cómo es la relación de este mercado? Bien, la primera pregunta de cómo se modela, medio la pasé rápido acá, cuando hablaba de las replicaciones. Entonces, ¿cómo se modela un ETF? Es un fondo en sí. Entonces, digamos que yo soy creador de ETF, yo voy a crear un fondo que es suponte el fondo 1, y suponte que hay acciones de Facultad de Ciencias, hay acciones de Facultad de Economía, y en función de qué tan bien o mal hacen los varios egresados, va fluctuando el valor de la Facultad de Ciencias, de Economía, etc. Entonces, lo que hago es, voy a juntar todo ese dinero y lo que voy a hacer es yo comprar acciones de Facultad de Ciencias, de Economía, de acuerdo con respecto al peso.
de cuáles son los mayor número de egresados en tal lugar. Y en función de eso yo voy a hacer una replicación que puede ser total, comprando las acciones en sí, o comprando un subconjunto, haciendo análisis de componentes principales, sería lo primero que pensaría yo, como el dibujo de acá que es no lineal, pero puede ser de otra manera, como les dije. Si tú quieres un error del 10%, vas escogiendo todas tus acciones, calculas, puedes calcular el R cuadrada hasta que te llegue a 90, punto 90, y entonces ahí le paras, ya tengo suficientes activos. Hay un método detrás y cada fondo decide cómo hacerlo cuando juegan con un sampling optimizado o un subconjunto optimizado. Es así como se hace. Ahora, con respecto a las regulaciones, hay regulaciones bastante fuertes, pero en el caso de los ETFs que son de mercados, hay muchos que están ahí y el mercado es bastante abierto, en el sentido que en Estados Unidos y en Inglaterra la regulación es mejor. Cuando hablábamos de inversiones para inversionistas pequeños, invertir en un tracker que lo que está tratando de hacer es replicar un fondo, hay menos riesgo porque es más transparente si le estás pegando al valor del benchmark, ¿no? Es decir, mi fondo, si estoy trackeando el índice UNAM y el índice UNAM lo puedes ver en la bolsa, me puedes decir qué tan bueno es mi fondo. Mientras que si yo invierto en un hedge o con estrategias sumamente esotéricas, no tienes ese control. Pues cuando hablamos la primera vez de los pequeños ahorradores, los pequeños inversionistas e inversionistas calificados, los ETFs están considerados, no todos son sofisticados. El de volatilidad que les puse y los de palanca son sofisticados, que cuando ustedes tratan de comprar aparece un pop-up y les dice, esto es para inversionistas sofisticados. Tienes que pasar un pequeño examencito para ver que eres sofisticado y para que después, si quieres dinero, no llores. Entonces esa es la parte de regulación. No todos los ETFs son totalmente abiertos, hay muy sofisticados. El de volatilidad es uno de los más sofisticados y tratan de invertir ahí a menos de que seas bueno, que sepas de lo que estás haciendo. Esa es la parte de regulación y esta es la parte de cómo se podría construir, pero cada fondo que crea las unidades de los ETFs decide cuál es su estrategia de replicación, es su secreto. Lo único que sabemos es que hay un cierto modelo cuantitativo detrás cuando hacen los opciones. Sí. El slide donde viene los diferentes ETFs sobre un mismo activo que creo que es el índice de Standard & Poor's. Sí, ahí va, es este, ¿no? Ajá, en la variación de precios tienen diferentes porcentajes. Yo lo que pude ver es que son diferentes monedas, pero si se igualan, entonces sí replicarían el mismo crecimiento. No, la respuesta es, trata de replicarlo. Sí, es la primera cosa. Velo como un problema bidimensional. Lo pasé demasiado rápido, pero es una excelente pregunta. Por un lado, ellos, con lo que acabo de tratar de responder, que espero no haber respondido más o menos, tratan de hacer una replicación lo más fidedigna posible del índice. Hasta ahí me sigues, ¿sale? Pero hay una segunda dimensión que es, como se está cotizando en la bolsa, depende de fluctuaciones de mercado, depende del precio de compra y venta, depende del spread. Y entonces estos precios, tú puedes ver la diferencia de spreads. Aquí tienes diferencia de 1 centavo, aquí tienes una diferencia más grande, pero desde el punto de vista porcentual, esta diferencia, este spread es más grande que acá. Si tú tomas en cuenta que aquí tienes más de 53 a 61, tienes 8 centavos, pero es mucho más grande, ¿de acuerdo? Entonces otra vez, la diferencia, lo viste muy bien, tiene que ver con variaciones de moneda. Aun cuando no se mueve el Standard & Poor's y fluctúa la libra con respecto al dólar, esto va a cambiar. Pero también tiene que ver con que un fondo te cobran más o menos comisión y el mismo fondo cada día en su precio, en la evaluación diaria que te da, la net asset value, cada día te va a poner esto en letras chiquitas, lo va a agregar y entonces eso va también fluctuando. Pero esto también tiene que ver con qué tan líquido es el activo y cuántos formadores de mercado hay, cuánto riesgo. Entonces, son cosas que cuando tú trabajas en acciones de Apple no lo tomas en cuenta y hay que tomar en cuenta cuando inviertes en ETFs. ¿Sí? ¿Sí respondí la pregunta más o menos? Sí, gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues gracias por su atención. Constancia a Mauricio Larraín Martínez por su participación como ponente en el seminario de estadística y actuaría con el taller trading cuantitativo, sí.
y que se llevó a cabo el 17, 18 y 19 de mayo del 2017. Firma la doctora Rosa Ruiz, la directora de la Facultad de Ciencias. Les vamos a hacer llegar a los que vinieron los 3 días su constancia de participación, entonces va a ser vía electrónica por correo, les vamos a hacer llegar su constancia con la firma de Mauricio además. Y lo único que les pedimos es que tengan un poco de paciencia porque es fin de semestre, entonces seguramente en las próximas 2 semanas no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer después, pero les van a llegar. ¿Sí? Gracias.